están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este live de Clínica Alemana, donde esta vez nos encontramos con el doctor Jorge Lecalenier, ginecólogo, y Consuelo Toro, kinesióloga, ambos por supuesto de Clínica Alemana, con quienes hablaremos esta vez sobre el parto natural y piso pélvico. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, doctor Consuelo. Muchas gracias por invitarnos. Nosotros felices de poder compartir algunos comentarios con respecto a este tema que la verdad es que está bien en boga en el último tiempo. Exactamente. Bueno, y mientras más personas se van conectando, cuéntenos, primero para introducir el tema, doctor, ¿a qué se le llama parto natural? Básicamente se refiere a aquel parto, que en teoría debería ser vaginal, en el cual se respeta tanto en el inicio como en la evolución todos los tiempos que naturalmente, tanto el trabajo de parto como el parto en sí tienen naturalmente, en el cual nosotros los profesionales que estamos alrededor de este fenómeno intervenimos cero o lo mínimo posible, dejando que la evolución sea natural, es decir, permitiendo que el inicio sea espontáneo, que la paciente pueda deambular durante el trabajo de parto, evitar dentro de lo posible al máximo cualquiera de las intervenciones que usualmente nosotros hacemos de rutina, permitir que la paciente pueda parir en la posición que ella quiera, ojalá privilegiando aquellas posiciones que son más verticales, respetando después, después del parto ese momento tan importante que es el contacto piel con piel entre la madre y su recién nacido. Por lo tanto, es un concepto bien amplio. La gente a veces tiende a confundir lo que es parto vaginal con natural. Básicamente la diferencia es que el parto natural es aquel parto vaginal en el cual no hay mayor intervención y se tiende a centrar fundamentalmente en la no anestesia, digamos. Claro. Entonces, pero básicamente me parece que es un concepto que es más amplio que solo el hecho de no colocar anestesia. Claro, porque siempre hemos como escuchado hablar del parto por cesárea y el parto normal, al que le llaman, ¿cierto? Que es el que están acostumbradas la mayoría de las mujeres, que tienen su proceso y pueden tener alguna aplicación de citocina, también de anestesia, como decía usted. Esto en el fondo es evitar cualquier tipo de, Claro. de esa aplicación. Y partiendo de una premisa que la verdad es que todas esas intervenciones que nosotros usualmente hacemos per se no son malas, digamos. Tal vez lo que no hay que hacer es el abuso de ellas y ocuparlas en forma rutinaria en el 100% de las pacientes. Y sí, y eso las pacientes lo tienen que saber, hay determinadas situaciones que la verdad es que escapan de lo normal, donde la oxitocina, la anestesia, la conducción de alguna u otra forma, sí son herramientas que son de ayuda y nos permiten salvar situaciones de riesgo. ¿Sí? Y es súper importante que las intervenciones per se no es que sean en sí malas, sino que lo que es probablemente nocivo es su uso universal, rutinario, Claro. sin discriminar. Sin respetar en el fondo los tiempos de cada mujer. ¿Y cuáles son los beneficios de un parto natural? Yo diría que lo central, uno, es que ojalá, y por defecto, ojalá todas las pacientes tuvieran un parto vaginal. Yo diría que eso es central, digamos. Dos, cuando uno va al beneficio directo de este subtipo de parto vaginal, que es el natural, la verdad es que si uno revisa la evidencia del punto de vista del recién nacido, del punto de vista del físico de esa madre, no hay grandes diferencias. Yo diría que la gran diferencia es en su experiencia. Es una mujer que en teoría se preparó durante meses, donde tiene idealizado algún tipo de parto y que en el fondo, más allá de ella querer irse sana para su casa después del parto, con un recién nacido lindo en brazos, ella lo que quiere es vivir una experiencia que estamos todos de acuerdo, una experiencia que es vital, es una experiencia que se vive pocas veces en la vida y que en el fondo nosotros desde el punto de vista de los profesionales tenemos que tratar de con el mayor respeto posible, sin perder la seguridad del proceso, ella pueda vivir esa experiencia como ella desea hacerlo. Y básicamente nuestro objetivo en ese momento es vigilar que el proceso no se escape para ninguno de los dos lados y que se mantenga siempre dentro de rangos de normalidad. Usted comentaba, bueno, es como volver un poquito al origen esto, ¿cierto? Sí. Como a la naturalidad de las mujeres cuando parían en su casa en algún minuto, bajo antiguamente. Condiciones. Claro, con sus tribus. Pero hablaba también de, ojalá, lo más vertical posible. Esto es un poco distinto a lo que se está acostumbrado, que es con la posición con el
con los Con los estribos, exactamente. Claro, si uno revisa la historia de múltiples culturas en diferentes partes del mundo, en diferentes milenios de la historia del ser humano, casi todas esas culturas tendían a parir verticalmente. Y eso es porque hay cosas y beneficios que son lógicos. En la verticalidad ayuda a la gravedad, en la verticalidad hay menos compresión de algunos vasos sanguíneos que disminuye la perfusión del útero, las contracciones tienden a ser más eficientes y más efectivas, el feto tiende a alinearse de mejor forma y en determinadas posiciones los diámetros de la pelvis, que en parte de su formación son solo huesos, esos diámetros aumentan. Entonces, en teoría, la verticalidad en este proceso solo debería tener beneficios. ¿Por qué ya no todas están verticales? Básicamente porque aparecimos nosotros los médicos a mediados del siglo XX y medicalizando el proceso, lo cual no hay que dejar de reconocer que gracias a eso se mueren muy pocas guaguas. Claro. La mortalidad materna prácticamente no existe y eso es un gran logro y un gran beneficio. Eso tuvo un costo, donde básicamente las pacientes perdieron protagonismo, pero digamos ahora, como todo péndulo, ahora vamos de vuelta. Estamos volviendo más al equilibrio. Sí, y sin perder la seguridad y sin perder los beneficios que se lograron disminuyendo las tasas de hemorragias, de infecciones, de mortalidad o de complicaciones severas en definitiva. Claro, en el fondo el rol de ustedes es ver si es que hay algo que falta, Sí. ahí viene la asistencia en el fondo. Sí. Consuelo, ¿debe existir una preparación especial para el parto natural desde el punto de vista de la preparación previa? Y me imagino también por el tema del piso pélvico, que es el que más sufre en el momento del parto. Mira, en general, hablamos de preparación. Bueno, lo primero es que ellas quieran tener un parto bien natural. Porque esto conlleva varias cosas y dentro de esto es como una preparación. Como siempre hemos dicho, la información es poder y mientras más conocimiento uno tiene sobre, por ejemplo, posiciones o ejercicios que podamos hacer para manejar el dolor, que obviamente vamos a hablar de lo no farmacológico, porque al ser un parto natural tratamos de que no haya intervención de anestesia, entonces necesitamos manejar ese dolor de las contracciones de alguna otra manera, ya sea con movimientos, ya sea con, por ejemplo, aromaterapia, ya sea llevando con visualizaciones, con música. En el fondo es conectar con nosotros mismos, que por mucho que queramos, hay muchas veces que no estamos muy conectados. Claro. Entonces, si hablamos de preparación en general, sí necesitamos una preparación y nuestro piso pélvico, claro, tiene que también prepararse, ¿bien? El parto vaginal, no solo un parto natural, exige a la musculatura una distensibilidad, un movimiento en el cual no está acostumbrado, pero sí se puede preparar para disminuir lo máximo posible sus daños. Y en ese caso podemos aportar. Claro. Miren, empezaron a llegar algunas preguntas del público. Mire Osorio nos pregunta, para un parto gemelar, ¿se recomienda el parto natural o es mejor una cesárea? ¿O también se puede optar dependiendo de cada caso en el fondo? Bueno, como todas las cosas en medicina, depende, claro, obviamente. En teoría, si se trata de un embarazo gemelar fisiológico, es decir, normal, es decir, sin patología severa asociada, donde ambos fetos se colocan ambos en la posición que corresponde, es decir, con la cabeza mirando hacia la pelvis, que se llama presentación cefálica, esa paciente con esas condiciones claramente puede tener un parto vaginal, no sé si necesariamente natural, versus aquella paciente que no cumple con esas condiciones, es decir, hay un feto que está atravesado y el otro está de cabeza, esa paciente probablemente lo más sano, tanto para ella como para sus niños, es que tenga una cesárea electiva o programada, digamos. Pero el hecho de tener un gemelar per se no es una contraindicación para tener un parto vaginal. De hecho, son partos muy lindos además, así que claro, claramente se puede. Pero a ver, ¿el parto natural le ha tocado a usted, doctor, atender algún parto natural gemelar? Gemelar 100% natural, no, porque siempre hay un riesgo implícito, sobre todo cuando nace el segundo, digamos. Más desgaste de la madre. Claro, también. Entonces, pero sí vaginal y es totalmente factible y como siempre, bueno, la paciente tiene que quererlo. Mientras lo quiera, digamos, es factible. Claro.
Julie nos pregunta, ¿en cuánto tiempo se recomienda empezar la preparación? Consuelo, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, si antes de parir debería más o menos haber una preparación de piso pélvico? Mira, en general, bueno, la preparación comienza desde que uno toma la determinación de tener un parto natural, Claro. de vivir la experiencia. Hay que considerar que dentro de la preparación está el masaje perineal. Bien, el masaje perineal se comienza o se sugiere realizarlo desde la semana 32, 34 en adelante. Acá nosotros en la clínica contamos con sesiones donde se le enseña, ya sea a la mujer, puede sola en el fondo realizarse el masaje o con su pareja. Bien, nosotros recomendamos generalmente venir con pareja porque es más cómodo, nos permite que ellas comiencen a trabajar también otro tipo de cosas como la respiración, el manejo, etc. Entonces, en general se habla de la 32 o 34, comenzar con el masaje perineal. Pero antes podemos comenzar con trabajos de, por ejemplo, flexibilización de la cadena inferior, glútea, isquiotibiales, aductores, musculatura de piernas, pelvis, que también va a influir directamente en la relación que tiene el piso pélvico. Y trabajo de movilización, en balón, respiración, etc. Perfecto. Mire, nos siguen llegando preguntas del público. ¿Se recomienda parto natural en piscinas, doctor? ¿En la clínica tenemos alguna opción similar? Voy a partir por la segunda. En la clínica no disponemos y no existe la posibilidad en términos de infraestructura para poder tener un parto en el agua. Y yendo después a la primera pregunta, la verdad es que el agua y el parto se han tratado de mezclar desde hace mucho tiempo. El agua, lo que se llama hidroterapia, es decir, el agua tibia, el agua caliente, está demostrado que sí tiene algunos beneficios, sobre todo en la primera parte del trabajo parto, en términos que es una de las maniobras no farmacológicas para controlar el dolor. Y diría que a esta altura, al respecto, no hay mayor duda, es decir, contar con algún tipo de fuente de agua caliente para el periodo de dilatación, es decir, cuando la paciente está con contracciones, eso hoy día diría que es indudable. Por ejemplo, en la casa, En antes la de casa, partir a la clínica. en la clínica no hay tinas, pero hay duchas, digamos. Y diría que en esa primera fase, yo diría que la evidencia no hay duda al respecto. Ahora, si uno va a la segunda etapa, que es el momento mismo del parto, la verdad es que algo que conceptualmente pudiera parecer interesante, pudiera ser súper atractivo, que de hecho es muy atractivo para las pacientes. La verdad es que si uno revisa qué dice la literatura, la verdad es que aparentemente, siendo la literatura bien heterogénea, poco clara, aparentemente no lleva grandes beneficios. Incluso hay mucha literatura que dice que incluso pudiera ser hasta más peligroso. Este es un tema controversial, nadie tiene una opinión clara. Yo tiendo a quedarme más con esa segunda visión, que en la segunda parte del trabajo parto, es decir, el parto en sí, el momento que sale y se expulsa la cabeza, aparentemente el hecho de parir en el agua no representa ningún beneficio y en algunos casos puede ser hasta peor. Perfecto. Nos llega otra pregunta. ¿Hasta qué peso del bebé se recomienda un parto natural? ¿Influye esto, doctor? Si la guaguita es muy grande, ¿es más difícil tener un parto natural? O sea, obviamente esto es a mayor tamaño, a mayor volumen, a mayores diámetros de cabeza, diámetros corporales. Obviamente que un parto vaginal, sea natural o no, va a ser más difícil. Depende del tamaño de la madre. Y también depende de la contraparte, por eso que nosotros no se habla de... O sea, en general depende de la paciente y de su pelvis y no es lo mismo un feto de 4 kilos en una paciente de 1,50 m que los mismos 4 kilos en una paciente de 1,80 m. ¿Hay algún límite? Sí, diferentes partes del mundo tienen diferentes límites. En Chile, históricamente, se había hablado de, ojalá, menos de 4,3 kilos. Las nuevas versiones del ministerio habla de 4,5 kilos, en muchas partes 4,5 kilos. Es decir, ¿qué significa eso? Es decir, si yo me enfrento a una paciente que está en su fecha de parto y tiene una ecografía que me dice, este feto pesa hoy 4,5 kilos, sería lícito que yo le planteara a ella, ¿sabes qué? Vamos a una cesárea. Ahora, como todas las cosas, depende Claro. de quién tenga yo al frente, depende de la evaluación específica de esa paciente en ese minuto, y ahí, claro, ahí es donde las normas y las guías clínicas finalmente son eso, son una noción, pero en la práctica muchas veces uno puede hacer cosas diferentes.
Mira, ahí nos llegó una pregunta de Camila que quizás podríamos, entre Consuelo y el doctor, podríamos responder esto. Que tiene mucho que ver con piso pélvico. Dice, con mi primer parto quedé con incontinencia urinaria. Para mi segundo, ¿se me recomienda cesárea? ¿O se puede ir también por un parto normal? Bueno, el tema de la incontinencia, primero, la incontinencia tiene tratamiento, ¿ya? El recomendar una cesárea por tener una incontinencia no tiene relación. ¿No tiene relación el parto mismo con la incontinencia? Lo que pasa es que puede influir, pero no va a ser una restricción para en el segundo parto tener una cesárea. En el fondo, tú puedes tener una incontinencia urinaria del primer embarazo o incluso de antes, pero no va a ser restricción o una causa para que te digan hay que tener una cesárea porque tienes incontinencia de orina. Bien, en ese sentido, como que eso dejarlo claro, ¿ya? Lo que sí, obviamente, después de ese segundo parto, que puede ser vaginal, hay tratamiento y obviamente la quine juega un rol importante. Bien. ¿Y eso se podrá trabajar entre el primero y el segundo? Por ejemplo, si supo hace poquito que está embarazada, tiene incontinencia, ¿puede trabajar esta incontinencia previo al segundo parto? Sí, se puede trabajar una vez ya teniendo el primer hijo, durante el embarazo y posparto, ¿ya? De hecho, ideal poder tratar esa incontinencia previo al segundo embarazo para que así prevengamos o disminuyamos la posibilidad de que durante el segundo posparto aumente o vuelva a aparecer esa incontinencia. Si se trabaja bien no debería por qué aumentar, ¿cierto? No necesariamente. Perfecto. Anita nos pregunta, en un parto natural, ¿cuánto demora en ser expulsada la placenta? Cuando se deja en términos naturales, habitualmente en los primeros 30 minutos. Ya. Ahora, muchas veces, ahí también tenemos una discordancia, a veces uno apura un poco ese momento porque a mayor tiempo, desde la salida de la cabeza a la salida de la placenta, hay pequeño riesgo de que haya una mayor cuantía de hemorragia posparto, pero en teoría la expulsión de la placenta, que se llama alumbramiento, digamos, debería ocurrir en esos primeros 30 minutos. Digamos. Y ¿sabes qué? Quería complementar a la pregunta anterior, que me parece que yo creo que hay harto que hacer, digamos. De hecho, un ejemplo para eso es que hay pacientes que tienen pura cesárea, que igual tienen incontinencia. Tal vez más tardío, tal vez, pero igual, o sea, el hecho de que... Igual existe la presión en Exactamente, la el factor de riesgo no solo es la vía del parto, sino que es el hecho de estar embarazada. Y a mayor número de embarazos, ese riesgo es mayor. Y ahí recordar que quienes son nuestra principal aliada, digamos. La paciente debería preparar su piso pélvico desde su primer embarazo. Y siempre pensando que eso que preguntan ahí, que es la incontinencia, lamentablemente los embarazos y los partos son muy lindos, pero a veces hay partes del cuerpo que pagan ciertos costos. Claro. Y nuestras amigas kinesiólogas son nuestras principales aliadas para, yo no puedo ser tan petulante decir de evitar esos riesgos, porque nadie es capaz, pero sí son capaces de minimizar esos riesgos. Pero ese piso pélvico debería prepararse desde el primer embarazo, cosa que ojalá no tenga problemas entre el primero y el segundo. Nuevamente, si tiene un segundo, volver a prepararlo en el segundo y así sucesivamente cada vez que tenga hijos, digamos. Yo sé que el recurso kinesiólogo lamentablemente no es un recurso universalmente disponible, no siempre es barato, pero en aquellos lugares donde esté, lo que hay que hacer es aprovecharla, digamos, porque en el fondo son solo beneficios a riesgo cero. Así que ese diría que es un mensaje re importante que transmitir. Perfecto. Rosana nos pregunta, ¿un bebé bajo peso y pequeño corre riesgo al nacer por parto natural por el tema de las contracciones? Si es un feto chico por motivos patológicos, porque tenía una placenta deficiente, es decir, un feto que tiene su capacidad de oxigenarse dentro del útero está comprometida, claramente para esos niños el hecho de pasar por un trabajo de parto son 8, 10, 12, 15 horas de contracciones sumamente intensas. Obviamente ese feto que tiene una reserva baja en términos de su capacidad de oxigenación pudiera estar en riesgo. Si es un feto chico, genéticamente chico, que la mamá es pequeña, claro, el papá probablemente también. eso no corre mayor riesgo. Y de nuevo, estas pacientes que tienen parto natural no es que estén abandonadas a su suerte. Supone que hay un equipo de profesionales que está detrás de eso, controlando que ese feto se mantenga en buenas condiciones, que esa madre se mantenga en buenas condiciones durante todo el proceso, cosa que cuando nazca en buenas condiciones, aunque sea chico, digamos. Entonces, me parece que...
Pati nos pregunta, si tengo pubalgia, ¿puedo tener parto natural o puedo tener complicaciones, Consuelo? Bueno, la pubalgia es el dolor que se produce a nivel de la sínfisis púbica, para la gente que no sabe cómo el concepto. La verdad es que no es tampoco un impedimento para un parto. El tema de la pubalgia va a generar más molestia e incomodidad a la paciente o a la mujer durante el embarazo, más que durante el trabajo de parto. Bien. Hay que considerar que durante el trabajo de parto están una cascada de hormonas subiendo, bajando, etcétera, que la pubalgia pasa a último plano. A un último plano, tal cual. Entonces no es un impedimento para poder tener un parto natural. Perfecto. Consuelo, algo habías adelantado tú. ¿Desde qué semana se recomienda comenzar con el masaje perineal? Aunque sea tarde, ¿es mejor hacerlo igual? ¿O existe una semana ya más específica donde deberíamos comenzar para que podamos llegar con un buen trabajo al parto? Mira, en general, la recomendación del masaje perineal sugiere entre la semana 34, 32, 34. Bien. La idea que tiene el masaje perineal es principalmente preparar a esta musculatura, darle su flexibilidad. En el fondo, va a ser sometido a un estiramiento y tenemos que empezar a recibirlo como su estímulo lo más similar posible para que disminuyamos la probabilidad de un desgarro, porque no tenemos como a ciencia cierta decir no vamos a tener desgarro o la necesidad de una episiotomía en caso de que se considere necesaria. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que sugerir, sí o sí vamos a hablar de una semana 32 a 34, en el cual las kinesiólogas somos las encargadas para poder enseñarles de manera adecuada, ver si es que hay que, además de hacer el masaje, recurrir a quizás alguna intervención previa para poder mejorar aún más la condición de ese piso pélvico y llegar aún más preparadas al trabajo de parto. Perfecto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando ya es un segundo hijo con ese masaje perineal? ¿Es más fácil el segundo parto? ¿Es un mito? ¿Es verdad? En cuanto, por ejemplo, a la expulsión, sí, a la dilatación. O sea, yo creo que no es correcto hablar de un parto fácil. Ningún parto es fácil, digamos. Uno le dice parto. Probablemente, sí, por algo se llama trabajo parto. Ahora, sí es probable que si esa paciente en el primer embarazo logró tener un parto vaginal, ojalá con una buena recuperación, definitivamente, si el segundo embarazo tiene características similares al primero, es decir, un feto similar, sin patología, es muy probable que ese segundo parto, para no ocupar la palabra fácil, va a ser más expedito, la fase de dilatación va a ser más rápida, la fase de expulsión también va a ser más rápida. O sea, por lo tanto, sí, entre comillas, sí va a ser más fácil. Y yo siempre le digo lo mismo a los pacientes, que logran tener un primer parto vaginal. Yo siempre les digo que a veces son horas eternas de desgaste, algunas de dolor, tienen que tener un aguante súper importante. Yo siempre les digo que en el fondo eso es una inversión. Aquella paciente que logra tener en su primer embarazo un parto normal, ella está invirtiendo, inversión que va a capitalizar cuando tenga el segundo, cuando tenga el tercero, o los que vengan. Pocos llegan al tercero y al cuarto, pero ahí es donde se capitaliza esa inversión. Por lo tanto, es en ese primer parto donde hay que invertir tiempo, paciencia, educación, porque esa paciente tiende a tener un futuro mucho más favorable, entre comillas. Claro. Consuelo, ¿hay menos posibilidades de desgarro, por ejemplo? Si es que se hizo un buen trabajo y no hubo gran desgarro ni tampoco episiotomía en el primero. ¿En el segundo debería ser más o menos igual? Si lo planteamos desde eso como ideal, en el fondo, el mismo tamaño claro, de exacto, guagua, en teoría debería ser así, ¿ya? Pero, ves que todo es tan relativo que no te puedo dar un cierto caso a caso en el fondo. Claro, exacto, es el caso a caso, dentro de un mismo embarazo, o sea, todas las cosas pueden cambiar. Entonces, en ese sentido, como darte un cierre rotundo, no, pero debería, si las condiciones son como las planteas, claramente. Pero si es que, por ejemplo, hay episiotomía, hay que hacer un manejo de esa cicatriz, porque esa cicatriz va a interferir a nivel de la musculatura y puede intervenir también en un segundo parto. Perfecto. Y de aquí tenemos otra pregunta.
Javi dice, tengo 32 semanas de embarazo. ¿Hasta cuándo puedo esperar que se dé vuelta mi hijo para tener un parto natural? No hay una fecha límite, hay fetos Ya. que se pueden dar vuelta a la semana 38, 39, 40. Obviamente que a mayor número de semanas, mayor volumen fetal, menor espacio dentro del útero, por lo tanto la probabilidad que lo haga es menor. Por lo tanto, en teoría, la verdad es que el 96, 97% de los fetos se da vuelta sin que nadie les diga nada, naturalmente lo hacen y se colocan en posición. Ese porcentaje que no lo hace, nosotros tenemos un límite que es una cuestión arbitraria que tiene que ver con que hay una maniobra que nosotros le podemos ofrecer a las pacientes, que se llama versión externa acefálica, en la cual aquellos fetos que no lograran ponerse de cabeza, manualmente, guiado por ecografía, uno puede orientarlos para que queden de cabeza, porque de lo contrario, Desde afuera, en el desde fondo. afuera, es un procedimiento médico, como todo procedimiento médico, tiene indicaciones, tiene contraindicaciones, tiene resultados, tiene algunas complicaciones, por suerte bajas, digamos. Se hace en algún punto entre la semana 37 y 38, por eso es que esperamos hasta esa altura y no hacemos nada, y no lo hacemos antes porque se puede volver a dar vuelta, no lo hacemos después porque probablemente puede fracasar, pero porque si ese feto no se da vuelta, hay una cosa que está clara. En el mundo actual, esas guaguas van a ser por una cesárea. Aquí, Claro. en China y casi en cualquier parte del mundo, digamos. Entonces, si uno lo que pretende es evitar esa cesárea, la paciencia y realizar estas maniobras, digamos, es una buena recomendación. ¿Existen técnicas también que la madre puede adoptar ciertas posiciones? En general se hablan de posiciones donde el abdomen pueda colgar un poquitito para darle más espacio y como cierta inclinación para favorecer el giro, como el spin del feto. Mucha movilidad pélvica para poder modificar un poco los diámetros dentro de lo que se puede y eso es como en general lo que se recomienda. Perfecto. Estamos llegando ya a al fin de nuestro live. ¿Alguna recomendación final que quieran dejar a quien le pueda quedar alguna duda de este parto natural que muchas mujeres quizás le tienen susto, otras que tienen mucha esperanza y les gustaría también tenerlo? Yo lo primero, bueno, si es que quieren vivir esta experiencia, la comunicación con el equipo médico considero que es vital. El resolver las dudas que tengan, tener la confianza de comunicarle al médico qué es lo que quiero, sentirme segura con el equipo médico que voy a tener, la matrona, con nosotras las kinesiólogas, en el fondo, tener esa comunicación con el equipo multidisciplinario. Entonces yo creo que eso para mí es una de las cosas más importantes, tener la confianza en el equipo médico y de que la seguridad de que esa es como mi ideal se va a cumplir dentro de la seguridad de materna y fetal, claramente. Agregar, o sea, recalcar lo mismo, la gente a veces busca a determinado médico, a determinada matrona, cuando en el fondo, más allá que las personas, probablemente lo que tienen que buscar es eso, es un equipo, con el concepto global de equipo, que trabaje, digamos, para lograr lo que ellas quieran. Eso es por un lado. Dos, es una invitación, no es más inseguro, es igualmente seguro, es factible, tienen que quererlo, eso sí. Claro. Y lo que es siempre, las kines son una gran ayuda durante la gestación, en el posparto, y después nos siguen ayudando cuando algunas pacientes lamentablemente quedan con problemas en el mediano o largo plazo. Entonces, el trabajo siempre debería ir de la mano con ellas, digamos. Y que en el fondo, si se arrepienten a última hora, también se pueden Bueno, eso es arrepentir lo otro. el mismo día del ¿Sabes parto. qué? Eso es súper importante en realidad. Todas decisiones flexibles, digamos. Yo puedo querer, quiero un parto natural, quiero un parto natural. No quiero anestesia. Y a la sexta, sí quiero anestesia, ya. Y en fondo siempre es factible cambiar de opinión en el momento que se les ocurra, digamos. Digamos, todas estas estrategias son todas flexibles, digamos. Muchas gracias por conversar el día de hoy con nosotros, con este tema tan interesante que a muchas nos interesa y nos mantiene muy atentas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Consuelo. Gracias a ustedes por permitirnos estos espacios para la comunidad. Feliz de estar acá. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un próximo live. Nos vemos, que estén muy bien. Chao. Chao. Nos vemos.